La tarea. Autor Marcelino Dávalos. Duro y macizo nos habían zurrado los mayas, y por eso nos ordenaron abrir el antiguo camino, hasta darle una anchura de 50 metros. Emprendimos 106 el trabajo, restan ahora 22, y vamos a la mitad más o menos de la obra. Felices los que faltan. En su ocupación actual no andarán a mal traer ni con los opilotes ni con la gusanera. Oh sopilote filósofo, trágico enlutado, cuando me llegue el turno, no contribuyas a que me sepulten. Cosa fácil de conseguir con solo suplicar a tus camaradas no denuncien con su ronda el lugar de mi caída. ¿Queréis devorarme? En buena hora sea y guíales tú mismo si gustas, pero andando o a brincos por entre la maleza, no voléis. Al fin ese día, ni deseándolo podré reír de vuestros pasos de tonto. Guíales y de una buena vez por todas terminen por lo que a mí toca rastro y nombre. ¿Habéis visto en las noches de otoño rasgar el espacio cuerpos encendidos que parecen venir diligentes hacia nosotros y antes de llegar se extinguen en un ay destellante, decepcionados tal vez de cuanto en la tierra miran? Así también en el cielo otoñal del alma de los 22, y allá de en cuando brillaban partículas desprendidas de nuestras almas mismas. Éramos fuertes, luminosos. Por un momento nuestra noche se veía constelada. Nada importa si luego cada una de las pequeñas lucecitas se extinguía. Éramos fuertes, brillábamos. Nos reuníamos a la hora del rancho, primero 4 o 6, 12 después y todos al fin. No pensábamos en beber, no en robarnos, no, sino en construir 1000 y 1000 proyectos en terminada la cuchipanda. ¿Quién de venganza en contra del que, injustamente y por robarle su parcela, obtuvo del cacique le aderezasen un acta de sorteo? Y al territorio. ¿Quién contra su capitán, acaso, y por no haberle podido sacar sus ahorros cierto día en que una pícara sota le escamoteó el haber de la compañía, logró le refundieran a operarios y al territorio con él? ¿Quién contra su teniente, el cual, por no haber quedado satisfecho de su habilidad para dar lustre a las botas, lo declaró incorregible y al territorio? ¿Quién contra el amo de la hacienda, que, por birlarle su hembra, le acusó de sospechoso y en cuerda al territorio? Y hasta los había francos. Yo, decía el zanate, no me ando con melindres, ni volviendo a nacer he de perder la maña. Lo que es, yo me engrío más de 1 peso de guada que de 5 del trabajo. Ustedes dispensen. Y así departíamos hasta las 10 o 12 de la noche. Entonces le cobré ley a Narciso, Chicho Largo, como le decíamos, el de las 3 Fs, el más feo, el más flaco y el más flojo. Aseguraba no tener culpa de ser así, pues toda su vida había pesado más que su voluntad para el trabajo, algo que le aconsejaba tirarse en cualquier lado y dormir, siendo de notar esto, aun cuando con intención de hacerlo se acostase, en acostado no había manera de conseguirlo, porque como él decía, tirándose el labio inferior, para quitar a su boca el aspecto de viejo que aquella le daba en gracia de sus dientes chatos, estoy en pie trabajando y me caigo de sueño, me acuesto a dormir y se me va en pensar y en pensar. Cuán bueno hubiera sido haber hecho esto para que no me hubiese ocurrido lo otro y lo demás allá. ¿Hay ocupación más imbécil? Contamos, mejor dicho, nuestras respectivas hazañas.
Oh, las novelas. Asaltos en los que la justicia se despepitaba hasta la fecha, inquiriendo el rastro de los protagonistas, puñaladas, amores, y todo, sin oírse otro ruido capaz de distraer al narrador, de no ser el producido al liar nuestros cigarros, elaborados con papel de periódico, o la enfática voz de alguien que, al oír cada heroicidad, no podía menos de exclamar, caramba. Pues yo, dijo Chicho arrebatando al toro la palabra, no tengo dramones por contar, ni me conmueven los de ustedes. Al toro ni le dejo empezar su historia, ya me la sé al dedillo. Y encarándosele agregó, me dijiste, estoy aquí por insubordinación, con vías de hecho causando la muerte al superior. Y le mandaron por unas sardinas en lata que le andaban nadando en los bolsillos y un reloj que por no decir la hora se fue a esconder en uno de sus zapatos. No, señor. Pan, pan y vino, vino. Y yo digo la verdad, así orquen a Trinidad. Yo, lo cierto. Era mi amo un príncipe. Bueno, cuentan cada sinvergüenzada de los príncipes, por eso lo llamo así. Vaya, sí me regañaba doña Petra, como me comiera lo del niño Jacobito. Jacobito se llamaba él. Valiente niño, nada. Quien con niños se acuesta, con su pan se lo come. Por culpa de él estoy aquí. Le regañaron cierta vez en el colegio y vociferó doña Petra. No vuelves a poner los pies allá. Hay dinero, a Dios gracias, y te educas en casa. Y así se hizo. Maestro de esto y maestro de aquello. Fuera de leer y escribir, malajo para lo que aquel niño sabía. Narciso, cuídame bien a Jacobito esta noche. Va al Ateneo para que se inauguren sus poesías. Pobre doña Petra. El Ateneo eran las tandas y después de la cuarta a la Leonera. Yo a esperarle llueva o truene. Un día, digo mal, una noche, aguardaba buena presa. Me dieron la llave con orden de no moverme de la puerta hasta cuando llegaran ellas o ellos para entregárselas. Eran ellos Jacobito, uno de sus maestros y un picapleitos, uno de esos licenciados sin título. Llega primero la prenda y empieza a hacer remilgos para entrar. Porfío se cuela y olvidábaseme lo de estar en la puerta. Me platica, le platico, y así supe cómo una vez había ido al mismo lugar con otra del arma, de la cómoda. Según me dijo, sacaron la pella. ¿Pa' qué me platicaría lo de la cómoda? Por mi Dios, antes nunca había pensado en eso. Y baúles, roperos, todo lo tuve a mano y sin fiscales. Ella me dice lo de la cómoda. Y entre ceja y ceja se acomodó aquello, y al mal paso darle prisa. Entre los dos desenrajamos al almatroste. Esa noche nos quedamos en un hotel de mala muerte. Le dimos vuelo a la carlanga. Anduvimos mangoneando más de 8 días, al cabo de los cuales me pescaron en un teatro del barrio. 8 días. No sé dónde estará ella. Yo aquí estoy para servirles. A partir de ese día, y por su franqueza, aumentó mi cariño para Chicho. Cesé en mi manía de corregirle al hablar. No se dice desenrajé, no digas almatroste, etc. No me irrité más cuando lo encontraba tirado entre los árboles, cuán largo era. Creo haber dicho que era mucho, y de no ser así, hoy lo digo. Boca arriba, la cabeza apoyada sobre las palmas de sus manos, mientras nosotros echábamos el alma, derribando árboles para dar cima a la tarea. Acaba la tuya. No sea y te caliente el capataz, Chicho. No puedo, ni me molestes también tú, si te crees menos mula que los otros.
y le dejaba en paz. Y llegó el día. Desesperado el teniente por lo poco que de la brecha se avanzaba, discurrió lo siguiente: señalar a cada uno un tramo de 10 metros. La brecha tenía 50 de ancho. Para dichos resulta fácil, pero hacerlo, y hacerlo cada día. Esta circunstancia vino a divorciar a los 22, pues era parte de la orden que, cuando alguno de los operarios no concluyese a la hora reglamentaria su tarea, le ayudaran los otros y después se cobrarían. Entendíase por cobrarse que, en determinado el desmonte del omiso, le cogiesen todos por su cuenta golpes, no por el filo, sino por lo plano de sus machetes. Hacernos a cada uno el verdugo de los otros. A decir verdad, nos conocía el teniente. Duerme en cada unidad de las multitudes una partícula de monstruo, y cuando la ocasión llega y el diablo azuza, de su obra se maravilla el diablo mismo. Aborrecí a los 21, y los 21 me aborrecieron de seguro. Les conocí a ellos y ellos a mí. Supe quiénes éramos los 22, y fue el teniente. Él lo hizo. Por meternos corva, afirmaban unos. No lo hará, ¿cómo ha de hacerlo? No recuerdo haber tenido desde entonces una noche constelada, ni volvimos a sentir aquel algo que de vez en cuando nos unía. Aprendí por qué las exhalaciones se extinguen en un aire rutilante antes de llegar a la tierra. No volvimos a ser unidos, a recordar, a construir los 1000 y 1000 proyectos que nos hacían breves las noches. No volvimos a brillar. Malaya él, pues apagó aquella chispita apenas nacida en cada uno, a cuya luz pudimos reconocernos hermanos de una inmensa y desolada familia, y esperar el mejoramiento lejano. ¡Ay, tan lejano! Alguno debía ser el primero, y fue el primero Chicho Largo. Dejó de concluir su tarea un sábado. Cuando los capataces consultaron al teniente el caso, díjoles si las órdenes habían sido transmitidas en maya o si ellos no comprendían el español. Oír su resolución y adelantarme a coger mi machete, y conmigo los demás, fue todo uno. Antes de media hora habíamos terminado la tarea de Narciso. A cobrarse, muchachos, gritó el capataz. Con que era verdad. Asomóse el teniente a la puerta de su barraca y empezó la función. Toro dio el primer planazo. ¿Cuándo iba a perdonar las veces en que le había exhibido Chicho como fanfarrón? Como al pobre Largo se le hubiera escapado lo que no es para escrito de la madre de Toro, 2 planazos más de todos los camaradas le cruzaron la espalda, y la función prosiguió. Chicho, con los ojos inyectados, crispados los puños, escupía a las caras de todos sus verdugos las blasfemias más atroces, y entonces sí tocaron a rebato. Hasta el teniente azotaba, no con su espada seguramente, sino con su risa guardentosa. No le den recio, ja, 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 si parece lombriz. Ya basta, ya basta. No es la primera vez que me ocurre ver claro dentro de mí cuanto deseo decir sin poderlo exteriorizar. Me sentiría capaz de desembucharlo sin tropiezo en una conversación y sin omitir detalle. Pero escribirlo, ¿con qué voy a comparar aquella zambra del demonio, aquel baile de truanes, riendo, cantando y maldiciendo mientras martirizaban a mi amigo? Pobre víctima, pobre Chicho, sin fuerzas ya, espumante la boca como bestia acosada, sin conservar otra cosa de humano, como no fuera su desgracia. Apenas si hablaba, y en caso de hacerlo, era para rejuvenecer a las ancianas madres de cada quien, para vomitar un haz de desvergüenzas al que en ese momento le azotaba.
Las últimas tintas del crepúsculo rojo de ese día, al bañar la escena, me recordaban las viñetas de la obra del Dante, ilustrada por Doré, que tanto agrada a mis compañeros de infortunio, menos por el texto que por sus monitos, como ellos dicen. Trasunto del infierno en donde no faltaba Satanás. Se me antojaba verlo en el teniente, sentado a horcajadas sobre un tronco recién derribado. Cuando gruñía, sin dejar de reírse, ya basta, basta, ja, ja, ja. 2 días después ingresé con calenturas a la enfermería. De miedo, dolor, rabia. El mayor médico cree hayan sido originadas por el piquete del mosco. ¿Para qué contradecirle? Escribo estas impresiones en la enfermería, ignorando si escaparé. Si muero, no tendré la satisfacción de haber llegado a convencer al doctor del verdadero origen de mi mal. Y si vivo, ya sobrará tiempo de repetirle. Me enfermó pensar y pensar en aquel cuadro que se desarrolló a mi vista. Un teniente sentado a horcajadas sobre un tronco recién derribado y riendo a más y mejor del pobrecito Chicho. Las manos puestas en los muslos y como en jarras, aguardentosa la voz, sucia la ropa en la que apenas sí se destacaban las espiguillas ennegrecidas del uniforme. Por lo menos, diré al mayor médico, cómo de tanto pensar llegué a una observación, y le diré también que mi observación es esta. El clima del territorio oxida las espiguillas y ennegrece las conciencias. Sudjas, 1905.